a empezar la penúltima charla del día, parasitosis clínica. Vamos a hablar solamente de algunas parasitosis, las más comunes en nuestro medio, por tema de tiempo. Bueno, como ustedes saben, un parásito es un organismo, ya sea animal o vegetal, que vive sobre o dentro de un huésped, y la parasitosis es el término con el cual se conoce la enfermedad que es producida justamente por los parásitos. Modo de transmisión, fundamentalmente el consumo de agua y alimentos contaminados. En nuestro medio sabemos pues que nuestra agua potable es de pésima calidad, ¿no? No es como en otros países que uno puede abrir el grifo y puede tomar directamente el agua potable, ¿no? Si acá uno hace eso, termina en el hospital con una diarrea. Los parásitos pueden ser llevados hasta la boca por las manos sucias, por las moscas, que muchas veces contaminan los alimentos. Y en algunos casos, el polvo, objetos personales, las sábanas, etcétera, pueden servir como modo de transmisión. Estos últimos ejemplos, en el caso particular del Enterobius auricularis, ¿no? El oxuriasis. Pregunta de examen, por supuesto. Muy bien. Claro, nos han pedido que les demos algunas preguntas. Los parásitos se pueden clasificar de diferentes formas. Una clasificación, por ejemplo, nos habla de endoparásitos, aquellos que habitan dentro del huésped, y la otra de ectoparásitos, aquellos que habitan fuera de huésped, como los piojos, que seguramente por acá debe haber. Y respecto al número de células, podemos dividir los parásitos en unicelulares, como los protozoarios, y pluricelulares, como los metazoarios, ¿no? Ascaris, estrongiloides, etc. Dentro de los parásitos protozoarios, podemos subclasificarlos en rizópodos, como la entamoeba histolítica, ciliados, como el Balantidium coli, que coloniza el colon, flagelados, como la Yardia lamblia, que la vamos a tocar hoy día, y esporozoos, como el Cryptosporidum. Y los metazoarios o helmintos se pueden subdividir en nematelmintos, como el Ascaris lumbricoides, el Ancylostoma duodenale, el Strongyloides intercoralis, o platelmintos, como las tenias, ¿no? La tenia solium, la tenia saginata. Muy bien. Empezaremos hablando de la yardiasis. Es el parásito más común, no solo en el Perú, sino también en el mundo, producido por un protozoario entérico flagelado llamado Yardia lamblia. La forma infectante de esta parasitosis vienen a ser los quistes, y en nuestro organismo habitan en las áreas proximales del intestino delgado, ¿no? En particular en el duodeno, originando lo que se llama una duodenitis, con sintomatología muy similar a la de una gastritis o una dispepsia en general, ¿no? Muchas veces el paciente viene con una epigastralgia, distensión, eructos, vinagrera, síntomas propios de una dispepsia, y hay que ser un poco minucioso en el interrogatorio para poder saber que que se está tratando esta enfermedad de una parasitosis como una yardiasis y no de una dispepsia funcional o de una gastritis por helicobacter, ¿no? Y cuando hablo del interrogatorio me refiero que a veces cuando el paciente viene con esta sintomatología hay que preguntarle también por el tema de la evacuación, que a veces el paciente la pasa por alto, ¿no? Porque a veces el paciente puede venir con síntomas de dispepsia, pero además puede tener diarrea, ¿no? Y la diarrea por yardiasis es una diarrea característica, una diarrea de gran volumen, heces pastosas, característicamente malolientes, ¿no? Y muchas veces en la taza, en el water, hay un sobrenadante grasoso, ¿no? Lo que le pasa a tu sopa cuando le echas limón, lo mismo pero en la heces. Muy bien, provecho con el caldo de pollo. Acá tenemos el quiste con sus dos núcleos y el trofozoito. Eso ya lo han visto en parasitología. Bueno, el ciclo vital. El enfermo elimina quistes en las heces. Estos quistes van a contaminar tanto el agua como los alimentos. Un paciente sano puede ingerir accidentalmente el agua o alimentos contaminados con el quiste. En el intestino delgado, estos quistes van a liberar dos trofozoitos, y estos trofozoitos se van a enquistar una vez que llegan al intestino grueso y finalmente van a ser expulsados en forma de quistes a través de las heces, perpetuando el ciclo. Entonces no se olviden, la yardiasis es una parasitosis de intestino delgado, causa sintomatología similar a
una gastritis, una dispepsia, y hay que hacer un interrogatorio evaluando las características de las heces, ¿no? Periodo de incubación, 1 a 2 semanas, en periodo asintomático en el paciente una vez que esté infectado, y luego viene la fase sintomática, una fase aguda, con diarreas líquidas, blandas, como le decía, deposiciones muy fétidas, de gran volumen, y característicamente las deposiciones líquidas o semilíquidas del paciente no contienen moco ni sangre, ¿no? Son heces líquidas, malolientes, fétidas, pero líquidas. Muchas veces la diarreasis puede ir a la cronicidad, originando cuadros de diarrea crónica, ¿no? La diarrea puede persistir más de 14 días, puede llegar a 1 mes, 2 meses, y es que no se hacen los estudios, ¿no? Y puede esto generar malabsorción, se va a presentar atrofia de vellosidades por el cuadro inflamatorio crónico que genera en el duodeno. Esto va a llevar a desnutrición y anemia, sobre todo en los niños, ¿no? ¿Por qué se producirá la anemia en este caso? Por la pérdida de A ver, volumen. ¿por qué crees que se produzca la anemia? Porque hay un volumen. No quiere que te pregunte. La señorita, ¿por qué se producirá la anemia en caso de giardiasis? Se caga. A ver, mi grupo, acá. Se caga. ¿El hierro dónde se absorbe? Intestino. El duodeno, ¿no? En la parte proximal del intestino delgado. Si producto de la inflamación crónica del duodeno se genera atrofia de vellosidades, suena lógico pues pensar de que no se va a absorber adecuadamente el hierro, y eso va a llevar a la anemia de tipo ferropénica, ¿no? Igualmente, esa atrofia de vellosidades va a llevar a malabsorción, va a llevar a cuadros de diarrea crónica en el paciente, que finalmente lo puede desnutrir, ¿no? Sobre todo esto es muy común en los niños. ¿Hay una pregunta por ahí? Doctor, una consulta. Dice que eso más de 4 semanas, pero en la clase pues más de 14 días, la diarrea crónica por diarrea. ¿Sería aclarar esto? O sea, Ah, sí, claro. es lo mismo. Cuando hablamos de diarrea aguda, hablamos de una diarrea de menos de 14 días. Más de 14 días y menos de 28 nos estamos refiriendo a una diarrea persistente. Y más de 28 días o 4 semanas es una diarrea crónica, ¿no? Ponemos acá que la diarrea es por más de 14 días y tiende a ir a la cronicidad, pero estrictamente diarrea crónica es por más de 4 semanas, ¿no? O sea, 28 días. El diagnóstico, las muestras de heces frescas nos pueden permitir ver los quistes o trofosoditos del parásito, pero muchas veces estos estudios parasitológicos van a salir negativos. Entonces, en estos casos, cuando hay la sospecha clínica, tenemos que recurrir a otras pruebas de laboratorio, como el aspirado duodenal. El aspirado duodenal se puede hacer a través de una sonda nasogástrica, aunque es bastante engorroso y complicado estar colocando en una sonda al paciente. La otra alternativa es el enterotest, una cápsula amarrada a un hilo que se le hace tragar al paciente, y después de 4 a 6 horas se le retira, y como esa cápsula ha capturado contenido duodenal o intestinal, ese contenido es estudiado al microscopio. O, como otra alternativa, se puede hacer una endoscopía, y a través de la endoscopía evaluar el duodeno y tomar biopsias del duodeno, cosa que hacemos muchas veces en cuadros de diarrea crónica, porque la biopsia del duodeno nos puede descartar no solo parasitosis por giardiasis, sino por otros parásitos que habitan en el duodeno, como el Ascaris o el Strongyloides. En particular el Strongyloides, por su pequeño tamaño, puede detectarse a través de una biopsia duodenal. Y también, obviamente, la biopsia de duodeno nos permite descartar otras patologías causantes de diarrea crónica, como por ejemplo la enfermedad celíaca, ¿no? A ver usted, señorita, ¿en qué consiste la enfermedad celíaca? ¿Recuerda? Por su profundo conocimiento en patología. La enfermedad celíaca es lo que conocemos como la intolerancia al gluten, ¿no? Contenido en el trigo, el centeno, la cebada. Y en esta enfermedad, la enfermedad celíaca, hay una atrofia de vellosidades, entonces entra el diagnóstico diferencial, digamos, ¿no? La enfermedad celíaca se diagnosticará pues con los cruzajes de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos antitransaminasa anticelular, anticuerpos antiendomicio. Pero en todo caso, en un cuadro de diarrea crónica, corresponde siempre el estudio del duodeno a través de una biopsia duodenal. Ya sea que el duodeno tenga signos inflamatorios en la endoscopía, que esté edematoso o enrojecido, o sea que el duodeno esté normal. Cuando hacemos endoscopía por diarrea crónica estamos obligados a biopsiar el duodeno.
Muy bien, y finalmente la diarreosis también la podemos identificar por serología. Aislamiento del antígeno GSA65, que es específico para diarrea en las heces. Tratamiento de elección, bueno, sigue siendo el metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. Alternativa tenemos el albendazol o la furazolidona. Y se pueden dar sintomáticos mientras el paciente va aliviándose del cuadro y se va erradicando el parásito. Una vez que concluimos el tratamiento, se deben esperar 2 semanas para hacer un estudio parasitológico control y verificar la eliminación de la giardiasis. Muy bien, ahora vamos a hablar de la mebiasis, infección parasitaria producida por la entamoeba histolítica. La forma infectante igualmente vienen a ser los quistes. La localización de la mebiasis es en el intestino grueso, a diferencia de la giardia, que es intestino delgado. Puede alcanzar además el intestino otros órganos como el hígado, pulmón, piel, aparato genitourinario y excepcionalmente el cerebro. Tenemos acá la forma quística y la forma del trofozoito, que tiene una forma estrellada. Bueno, en cuanto al ciclo vital, se ingieren pues los quistes maduros, estos se van a alojar en el intestino delgado, van a eclosionar, dando lugar a un trofozoito, el cual en el colon se va a multiplicar, dando lugar a nuevos trofozoitos o a quistes, los cuales finalmente serán expulsados por las heces. Este trofozoito tiene la particularidad de que puede invadir tejidos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, alcanzando la submucosa, los vasos mesentéricos, y a partir de ahí puede diseminarse otros órganos. Formas clínicas: una mebiasis intestinal, que puede ser aguda o crónica, y la mebiasis aguda se puede presentar como una rectocolitis aguda, una colitis fulminante, o inclusive una apendicitis amebiana, ¿no? Un cuadro bastante raro, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en niños, en los cuales se puede presentar con el cuadro típico de una apendicitis bacteriana, ¿no? Un dolor en epigastrio que con el transcurso de las horas se localiza en fosa ilíaca derecha, asociado a hiporexia, ¿no? Y con los signos en el examen físico característicos, el rebote positivo, el rumbe positivo. Y la mebiasis crónica puede dar lugar a una colitis crónica con unas diarreas crónicas alternadas a veces con estreñimiento, o también puede dar lugar a la formación de amebomas, que son unas masas que se pueden confundir con un tumor de colon, pero que no vienen a ser sino acúmulos del parásito. La rectocolitis aguda viene a ser la típica diarrea disentérica con moco, sangre, secreción purulenta, a veces por las heces, generalmente 3 a 4 evacuaciones por día. Hay un dolor abdominal tipo cólico, muchas veces el paciente refiere ese dolor en los flancos, un dolor migratorio. Hay pujo y tenesmo rectal, ¿no? ¿En qué consiste el tenesmo rectal? A ver, señorita de la Coca-Cola. Cuando decimos tenesmo rectal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe? La sensación de evacuación, ¿no? El paciente tiene la sensación de que va a evacuar, se siente en la taza y generalmente solamente elimina aire, ¿no? Puede haber fiebre en algunas ocasiones, y cuando hacemos el examen físico, no se olviden, el examen físico característicamente va a haber palpación dolorosa en el marco colónico, ¿no? Es decir, habría dolor a nivel de los flancos, ¿verdad? Que es donde se encuentra el colon. Diarrea disentérica, dolor en flancos, pujo, tenesmo rectal, y puede o no haber fiebre. Pregunta. Muy bien. Puede haber también un cuadro de colitis fulminante, cuadro clínico grave, pero felizmente infrecuente, con un compromiso del estado general, fiebre, deshidratación, gran distensión abdominal, dolor, diarrea sanguinolenta, hipotermia en casos severos, inclusive el paciente puede llegar chocado. Muchas veces hay peritonitis debido a que se perfora el colon. Como vamos a ver, el trofozoito invade la mucosa, genera una úlcera, por eso es que hay moco y sangre en la deposición, y a veces esta úlcera puede ser tan profunda que puede llegar a perforar el colon y generar un cuadro de peritonitis fecaloidea, que puede matar al paciente, ¿no? Y como decíamos también, puede generar una apendicitis,
con dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Y es en el estudio de la pieza operatoria, una vez que el cirujano extrae el apéndice, que se puede hacer el diagnóstico de apendicitis por parásito, ¿no? Como decíamos, también la amebiasis puede ir a la cronicidad. En este caso, las diarreas pueden ser con moco sangre alternadas a veces con periodos de estreñimiento. Puede haber molestias digestivas vagas, dolor abdominal tipo pesadez, meteorismo, distensión, llenura. Y igualmente en el examen físico habrá un dolor en la zona de los flancos. Y también la amebiasis crónica puede generar el ameboma. Acá tenemos una imagen, esta pequeña masa, que puede, cuando es muy grande, generar síntomas obstructivos, puede generar un cuadro de suboclusión intestinal o obstrucción intestinal, con vómitos, distensión abdominal y fiebre, ¿no? En ocasiones el ameboma puede ser tan grande que cuando uno hace el examen físico lo puede palpar una masa en alguno de los flancos y confundirse con un cáncer de colon. Si genera obstrucción intestinal, obviamente el tratamiento será quirúrgico, ¿no? Y como decíamos, también se puede generar una amebiasis extraintestinal con compromiso del hígado o también compromiso de los pulmones. Puede haber una amebiasis cutánea o se pueden generar abscesos cerebrales. El diagnóstico es fecales frescas, en las cuales se van a encontrar trofozoitos hematófagos, y en la serología se van a encontrar anticuerpos específicos también. Tratamiento de elección: el metronidazol en altas dosis, 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, y como alternativas el tinidazol y el secnidazol. En caso de abscesos, el tratamiento obviamente es quirúrgico. Si hay un absceso hepático, por ejemplo, hay que drenar el absceso a la par que se administran los medicamentos. Puta, va a cambiar allá. Puta, va a cambiar allá. Va a cambiar allá, ¿se acaba la batería? No, tengo batería. Lo digo porque quiero irme una vez ya. Ya creo que voy a dormir, voy a dormir más tarde. Creo que ya se dio cuenta de que ya sabía ya ves, sí. Se dio cuenta que son otras ya. Pero qué buena perra. ¿No te digo? Estaba viendo que esa no era mi última versión. Pero no, son todo antes de que hayan los cambios, por eso es que esta es la parte que les quería mostrar. Tampoco no la deben. Como les había dicho, en el caso de la amebiasis, el trofozoito podía invadir el tejido, generar una hidrólisis de la mucosa y eso provocar la úlcera. De ahí que en la ulceración que se genera va a haber moco y sangre en las heces y llega pues a la submucosa y las venas mesentéricas, produciendo la amebiasis extraintestinal que les había manifestado. Esto ya lo vimos. La colitis fulminante, penicilina anubiana, el ameboma y las amebiasis extraintestinales. Y los fármacos: metronidazol, tinidazol, secnidazol. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la enterobiasis u oxoriasis, también un parásito muy frecuente, sobre todo en la población infantil. El agente etiológico, ya lo saben, es el Enterobius vermicularis.
Es un parásito pequeño, de aproximadamente 1 centímetro de longitud, blanco, filamentoso. La hembra grávida va a migrar durante la noche a la región perianal. Ustedes saben que el parásito adulto coloniza el colon, pero la hembra grávida se dirige hacia la región perianal y ahí deposita los huevos, ¿no? Acá vemos un niño infectado. La forma infectante van a ser justamente estos huevos. La vía de transmisión, la ingestión del huevo, ¿no? Que puede ser transportado en las uñas, en la ropa, en la sábana. Es por eso que cuando damos el tratamiento antiparasitario para la oxuriasis, le pedimos al paciente que el día que inicie el tratamiento antiparasitario cambie toda la ropa de cama, ¿no? Y eso lo tiene que hacer no solo el paciente, sino todas las personas que habitan en la casa. El día que se toma el fármaco antiparasitario, en este caso el mebendazol, que es el fármaco de elección, todos deben cambiar las sábanas, que deben ser lavadas adecuadamente, lo mismo que las frazadas, etcétera, toda la ropa de cama. Y el tratamiento se tiene que repetir a los 14 días ante la posibilidad que haya quedado por ahí un huevito suelto. Recuerden que estos huevitos pequeños muchas veces a través del polvo también se pueden inhalar y se pueden ingerir. El ciclo biológico, los huevos en la región perianal de un paciente enfermo. El paciente sano puede ingerir estos huevos que pueden ser transportados en las uñas, en la ropa, en la sábana, como dijimos. Los huevos se depositan en el intestino y allí las larvas se liberan y el parásito adulto llega al ciego, apéndice, colon ascendente, y el ciclo que demora en convertirse en adulto más o menos 36 a 53 días. Una vez que es adulto, la hembra grávida va a realizar las migraciones nocturnas hacia la región perianal para depositar los huevos, ¿no? Y la multiplicación respectiva. Esto es lo mismo. Aparte de que se puede infectar a otras personas, se puede generar lo que es la retroinfección, ¿no? Muchas veces se depositan los huevos en la región perianal, estos huevos eclosionan y se pueden reintroducir las larvas hacia el intestino, perpetuando la infección en el paciente. Cuadro clínico característico, ¿no? El que se está rascando siempre el ano, hay un prurito importante, a predominio nocturno, escozor nasal o prurito nasal también, y causa mucha irritabilidad en los niños, lo cual se puede confundir con trastornos de conducta. A veces van al psicólogo, piensan que es un Asperger, etc. Y solamente tiene oxuros. Insomnio puede haber, el niño puede tener pesadillas, puede no dormir bien, y en las niñas se generan cuadros de vulvovaginitis. No olviden esto, también es muy importante. Para ustedes va a ser importante también recordarlo, porque muchas veces pues pueden migrar hacia la vagina los huevitos y pueden allí también crecer o eclosionar los huevos y dar lugar a las larvas, ¿no? Que pueden generar mucho prurito y mucha inflamación en la vulva, en la vagina de las niñas, ¿no? Cuando hay un cuadro de vulvovaginitis en niñas, obviamente descartando cosas más serias como alguna agresión sexual, la causa más común viene a ser la parasitosis por enterobius, ¿no? Lo cual se va a resolver con el tratamiento respectivo. A veces se pueden generar cuadros de dolor abdominal, náuseas y bruxismo, ¿no? ¿Qué significa bruxismo, señorita? El rechinar de los dientes, ¿no? Así es, bruxismo. Generalmente en el sueño, en la noche, que se presenta en los niños el bruxismo. El diagnóstico, ya lo conocen universalmente, el test de Graham, el test de la cinta Scotch. Una muestra tiene un 50% de rendimiento, 3 muestras 90% de rendimiento y 5 muestras prácticamente 100%. En las heces también se puede observar en los estudios parasitológicos el gusano adulto, no los huevos. En cambio, en el test de Graham al microscopio lo que vamos a observar van a ser los huevos, ¿no? Muy sencilla la técnica. Tratamiento: mebendazol 100 miligramos, dosis única, el cual se debe repetir a los 14 días y, como les dijimos, hay que tratar a toda la familia, cambiando la ropa de cama el día que se inicie el tratamiento. Alternativa al mebendazol, el albendazol 400 miligramos, dosis única, igualmente repetida a los 14 días, y el pamoate pirantel 1 gramo vía oral, dosis única, igual con repetición. Bien, ahora vamos a la ascariasis. La ascariasis es producida por el Ascaris lumbricoides. Son gusanos adultos grandes,
son redondos, ¿no? El Ascaris, el Strongyloides son gusanos redondos, a diferencia de las tenias, que son gusanos planos, ¿no? Y llegan a medir un gusano adulto hasta 40 centímetros, ¿no? Son bastante grandes. De repente, en alguna ocasión lo van a poder observar cuando es expulsado por el paciente, ¿no? En el hospital alguna vez hemos tenido ocasión de ver la expulsión por la nariz o por la boca del parásito, a veces también por el ano. La hembra deposita 200.000 huevos diarios. Forma infectante, el huevo fértil. La vía de transmisión, mano-boca, también por ingesta de fruta y vegetales crudos. Y ojo, porque los huevos tienen una gran viabilidad, son viables hasta por 2 años, cuando se conservan a temperatura entre los 5 y los 10 grados centígrados. Ciclo biológico, bueno, una vez ingeridos los huevos, se van a romper en el intestino delgado del paciente. Las larvas son liberadas, van a penetrar en la mucosa de la pared intestinal, llegan a la submucosa, a las venas, y a través de eso van a migrar hacia los pulmones, ¿no? Y en los pulmones se va a producir el fenómeno de Loeffler, ¿no? Que vamos a ver ahora. Los parásitos van a causar una cariasis pulmonar al entrar a los alveolos, migra por los bronquios y la tráquea, y en esa migración pueden generar cuadros obstructivos, ¿no? Puede haber sibilantes, roncantes en el paciente, con fiebre, que se puede confundir con un cuadro de asma a veces por el pediatra, ¿no? Si es que es un niño. Luego que están por los bronquios, suben por la tráquea y pueden ser deglutidos por el paciente y retornan al intestino como parásitos adultos, ¿no? Acá vemos el ciclo. Estos huevos van a como decíamos, una vez en el intestino, a través de la mucosa, van a llegar a las venas mesentéricas, por ahí llegan al pulmón, producen los cuadros inflamatorios en los bronquios, en la faringe, son deglutidos y llegan nuevamente al intestino, ¿no? Perpetuando el ciclo. Muchas veces el cuadro clínico es asintomático, pero en algunas ocasiones las larvas pueden generar durante su migración por nuestro cuerpo un cuadro de alergia, con fiebre y urticaria en los pacientes, y durante el paso por los pulmones, les decía, pues los síntomas pulmonares de tos, dificultad respiratoria, roncantes, sibilantes, el síndrome de Loeffler, y obviamente a nivel intestinal van a generar molestias como vómitos, distensión abdominal, dolor tipo retortijón, niño panzoncito ahí parasitado. La migración del parásito por los conductos biliares o pancreáticos también puede generar cuadros de colecistitis o pancreatitis. A veces estos parásitos llegan a la vía biliar principal, llegan al colédoco y pueden generar un cuadro obstructivo, una ictericia obstructiva que se puede confundir con una coledocolitiasis, ¿no? No pocas veces se ha hecho una pancreatocolangiografía con el objetivo de desobstruir la vía biliar y en vez de encontrar litos en la vía biliar, lo que se ha encontrado es parásitos, ¿no? En particular el Ascaris. También se pueden encontrar otros, ¿no? Como la hidatidosis. Entonces, a nivel de los conductos pancreáticos también, ¿no? Pueden causar obstrucción, pueden generar cuadros de pancreatitis. Y como decíamos, estos parásitos se pueden expulsar cuando se encuentran en gran cantidad en el intestino, por la boca, por el ano, como pueden ver ahí. Y las complicaciones más frecuentes son las asociadas a las enfermedades pulmonares que generan durante su migración. Cuadros de obstrucción intestinal, cuando hay una gran cantidad de Ascaris, forman una pelota de parásitos que pueden obstruir el intestino y provocar un cuadro de obstrucción intestinal que puede requerir un tratamiento quirúrgico. Y como les decía también, pueden obstruir el tracto biliar, generando una ictericia obstructiva que puede requerir o tratamiento quirúrgico, una cirugía abierta o laparoscópica, o un procedimiento de intervención como es la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica para desobstruir la vía biliar, ¿no? Diagnóstico, examen de heces, donde se van a encontrar huevos fértiles. En el esputo, cuando el parásito está haciendo su ciclo, está migrando por los pulmones, podemos encontrar larvas migrantes en el esputo de los pacientes. Y el diagnóstico también lo hacemos muchas veces observando directamente al parásito adulto, como lo expulsa el paciente, ¿no? Por el ano, por la boca, por la nariz.
Tratamiento. Primera elección, albendazol, 400 miligramos, dosis única. Alternativa, mebendazol, 100 miligramos cada 12 por 3 días. Ivermectina también se puede utilizar con el nombre comercial de Quanox, 150 microgramos vía oral, dosis única. Y cuando hay un cuadro de obstrucción intestinal serio, hay que recurrir al tratamiento quirúrgico, porque a veces ya no es suficiente con dar el tratamiento médico para resolver el cuadro, y antes de que se produzca isquemia o necrosis del intestino, a veces el cirujano tiene que entrar a operar. A veces entra a operar sabiendo ya el diagnóstico de parasitosis, o a veces entra a operar una obstrucción intestinal sin saber la causa de la obstrucción, y ya se da, en el acto operatorio se da con la sorpresa, ¿no? Para que haga su fideíto en la noche. Con salsita. Estrongiloidiasis. Agente etiológico, el estrongiloides estercoralis. Estos son mucho más pequeños que los ascaris, no se olvide, el ascaris es grande, 30-40 centímetros, el estrongiloides es pequeño. Macho mide 0.7 milímetros y la hembra llega a medir 2.2 milímetros, ¿no? Acá más bien son los machos los que son perjudicados, son más pequeñitos. Eso es importante para efectos de sospechas diagnósticas, así que tenganlo en cuenta cuando ven los pasitos. El macho es eliminado con las heces después de fertilizar, porque el macho no es tisular, no va a invadir los tejidos, a diferencia de la hembra. No se olviden que son casi transparentes, muy difíciles de observar en la endoscopía, pero a veces los hemos visto directamente en el examen endoscópico porque habitan el intestino delgado. Hay dos larvas, la ratitoide y la larva filariforme. La forma infectante es la larva filariforme y la vía de transmisión del estrongiloides es a través de la piel, ¿no? Cuando damos los consejos de no andar descalzos por el riesgo de transmisión de parásitos, en particular nos estamos refiriendo a la transmisión del estrongiloides estercoralis, ¿no? El hábitat es la mucosa y submucosa del intestino delgado, en particular el duodeno. Por eso les decía que pueden generar cuadros similares a los de la giardiasis, pero hay algunas formas como los podemos diferenciar, como vamos a ver. El ciclo de vida es un poco complejo, hay dos tipos de ciclo. Hay un ciclo de vida libre, las larvas raditoides eliminadas en las heces pueden convertirse en larvas filariformes o en adultos que viven libres en el medio ambiente. En tanto que las larvas filariformes penetran en la piel, ¿no? Los requiere el paciente a través de la piel, generalmente cuando camina descalzo, y son transportadas a los pulmones, donde penetran en los espacios alveolares, llegando al árbol bronquial y faringe, de donde finalmente son deglutidos para llegar al intestino delgado, ¿no? Hacen el mismo problema que las caries. El ciclo de Lofgren. Aquí tenemos el ciclo, las larvas raditoides, que es la forma como se diagnostican, son eliminadas en las heces, pueden desarrollar adultos de vida libre o en su defecto, estos adultos, la hembra fertilizada elimina huevos, de donde se eliminan más larvas raditoides. Estas larvas raditoides se pueden transformar en larvas filariformes, no se olviden, larvas filariformes, la forma infectante, que van a penetrar la piel y por la piel van a llegar hasta el pulmón, desarrollan su ciclo en el pulmón y luego son deglutidos por la faringe. Autoinfección es el proceso que permite al parásito sobrevivir mucho tiempo en el huésped. Puede ser interna a través de la mucosa duodenal, penetrándola, o externa a través de la piel perianal. Una vez que se elimina la larva raditoide, a través de la piel perianal puede volver a introducirse, ¿no? Cuando la larva raditoide se transforma en larva filariforme, que es la forma infectante. Hiperinfección es el proceso de autoinfección intensa, e infección diseminada se debe a raíz de la hiperinfección cuando se encuentran larvas en diferentes localizaciones de nuestro cuerpo, como el esputo y la piel. Cuadro clínico. Hay un cuadro agudo en el cual se va a observar lo que es la larva currens, que viene a ser la larva filariforme que se encuentra en la piel. Ahora vamos a ver. Puede haber prurito. Si ya hubo compromiso pulmonar, va a haber sibilantes, roncantes, tos, el síndrome de Lofgren, epigastral, que es un dolor abdominal, localizado en la parte superior,
porque como dijimos, colonizan el duodeno y entonces generan un cuadro de dolor en epigastrio que se puede confundir también con una dispepsia o una gastritis, y van a generar cuadros de diarrea con náuseas y vómitos en algunas ocasiones. Cuando el cuadro es crónico, igual pueden haber larvas purrens en la piel del paciente, dolor abdominal, diarreas que ya son intermitentes, náuseas, vómitos. El paciente puede perder peso, puede presentarse con anemia por el cuadro inflamatorio que se genera en la mucosa duodenal, que impide la adecuada absorción de los nutrientes, sobre todo el hierro, y se pueden generar también erupciones en la piel. Este es el larva purrens, ¿no? El parásito viajando dentro de la piel del paciente. ¿Sí lo ven? Diagnóstico: con el cuadro clínico del paciente lo podemos sospechar. En el hemograma, característicamente, en todos los parásitos que colonizan el duodeno, una característica va a ser que va a haber anemia, y en particular el Strongyloides y el Ascaris generan eosinofilia, a diferencia de la Giardia, que no suele generar eosinofilia. Es otra forma de diferenciar, tenganlo en cuenta, por favor. Y la prueba de esa selección es la técnica de Berman, ¿no? Técnica del embudo de Berman, que nos permite hacer el diagnóstico. Igualmente, como habita el duodeno, si las pruebas de S son negativas, tenemos que recurrir a veces al enterotest, llamado también cuerda encapsulada, ¿no? Que les decía que el paciente ingiere la cápsula, que está amarrada con un hilito, y luego se recupera la cápsula y se estudia el contenido de la cápsula, que es el contenido intestinal, al microscopio. Se puede hacer un aspirado duodenal por una sonda, o a veces tenemos que hacer endoscopía con biopsia duodenal para encontrar el Strongyloides. Inclusive en ocasiones hemos logrado ver directamente en la endoscopía el Strongyloides, debido a que nuestros monitores de endoscopía tienen un aumento, pues, ¿no? Está aumentada 60 veces el tamaño de la imagen, entonces nos permite detectar a veces estos parásitos tan pequeños. Y exámenes serológicos también se pueden hacer por el método de ELISA. Este es el enterotest, ¿no? Esta es la cápsula que se le hace tragar al paciente, se le amarra el hilito a la piel y en unas horas se le retira, y el contenido de la cápsula se va a estudiar al microscopio. Tratamiento: el tratamiento más efectivo y el que empleamos es la ivermectina, 200 microgramos kilo día por 1 o 2 días, que en concentración de la droga equivale a 1 gota por kilo día. Y se puede repetir el ciclo en 14 días. Igual al paciente hay que hacer un seguimiento estricto, porque podría todavía tener Strongyloides pese al tratamiento. Y a veces hay que repetir el tratamiento varias veces. Muy bien, vamos a hablar finalmente de la teniasis y la cisticercosis. La teniasis es la infección intestinal provocada por la tenia en su fase de cisticerco. Puede ser tenia solium o tenia saginata, ya vamos a ver. La tenia saginata se adquiere a través del consumo de carne de vacuno cruda o poco cocida. Y la tenia solium por el consumo de carne de cerdo, ¿no? Igualmente cruda o poco cocida. La infección por tenia solium es un poco más delicada que la saginata, como ya vamos a ver. Cisticercosis es la infección por la tenia en su fase larvaria, ¿no? En la fase de huevos. Una vez en el interior del cuerpo pueden desarrollarse cisticercos en diversos tejidos, como el músculo, tejido subcutáneo, en el ojo, que es bastante incómodo para el paciente, o en el cerebro, ¿no? En el cual pueden generar cuadros convulsivos, o a veces episodios de hipertensión endocraniana, ¿no? De acuerdo a la ubicación del cisticerco. Los que se encuentran en el cerebro pueden a veces requerir tratamiento quirúrgico, y si no es factible tratamiento anticonvulsivo, terapia con corticoides, bastante aparatoso el cuadro. La localización de las tenias en el yeyuno, ¿no? Intestino delgado medio. Forma infectante: los cisticercos, en el caso de la teniasis, y los huevos, en el caso de la cisticercosis. Ahora vamos a ver. El huésped definitivo para ambos es el hombre. Y el huésped intermediario para la tenia saginata es el ganado vacuno, y para la tenia solium es el cerdo y el humano. Y ahí viene el problema con la tenia solium. Acá vemos el parásito adulto. La tenia son parásitos planos, no se olviden, y los cisticercos dentro del huevo. Las diferencias: la saginata tiene 4 ventosas sin rostelo ni ganchos. La solium tiene rostelo y doble corona de ganchos.
y el tamaño, 10 metros puede llegar a medir la saginata, y la Solium un poco más pequeña, hasta 5 metros. Bueno, todo esto ya lo han visto en parasitología. En la Taenia saginata, como decíamos, los huevos se encuentran en las heces, el ganado vacuno se infecta al ingerir estos huevos, los huevos eclosionan y los embriones viajan, llegando al tejido muscular de la vaca, los cisticercos desarrollados en los músculos, y si el hombre ingiere esta carne cruda o poco cocida, ¿no? De repente comiste tu parrilla y querías que sea media cruda, y ahí te contagias. Y el cisticerco va a dar origen a las tenias adultas, ¿no? Que generalmente habitan una sola por cada persona, por eso que se le llama la solitaria. En el intestino delgado medio se va a encontrar el parásito adulto, a nivel del yeyuno generalmente. En el caso de la Solium hay dos posibilidades, ¿no? Uno, que el cerdo ingiere el huevo, que uno coma carne cruda o mal cocida del cerdo, ¿no? El día de chicharrón fue hace poco, de repente estaba apurado ahí el cocinero, te lo sirvió medio crudo, te contagias ingiriéndolo, el músculo crudo del cerdo, y desarrollas la tenia Solium en tu intestino delgado. Pero la otra forma es que el humano ingiera directamente el huevo, el cual eclosiona y puede comprometer el músculo, el ojo o el sistema nervioso central, ¿no? Generando cuadros de cisticercosis. Por eso es que la Taenia Solium es más peligrosa que la saginata. Como les decía, en la mayoría de los enfermos la infección es única, o sea, solamente encontramos una tenia adulta por paciente, por eso que se le llama la solitaria. En algunas ocasiones puede ser asintomática, y 6 a 8 semanas después del contagio que suelen aparecer los síntomas: anorexia, diarrea, pérdida de peso, hambre dolorosa, prurito anal en algunas ocasiones, y a veces el paciente puede referir que por el recto le sale un material lechoso. La cisticercosis, cuando está en la circulación, puede generar edemas, una reacción urticaria, y como les decía, puede invadir el sistema nervioso central, generando una neurocisticercosis con convulsiones, cefaleas, trastornos motores, hipertensión endocraniana, etc. Puede haber también compromiso de músculo, del ojo, los pulmones, ¿no? Vemos un cuadro a nivel del cerebro, múltiple. Cuando se encuentra cisticercos en el músculo, el problema generalmente es poco, a veces ni hay síntomas, ¿no? En el ojo obviamente va a haber sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, miren acá un cisticerco. En los pulmones pueden generar cuadros de tos crónica, disnea. Diagnóstico de la teniasis. Bueno, en el examen parasitológico se pueden observar los proglótides móviles, que son eliminados por las heces, o a veces pueden ser hallados en la ropa interior del paciente, y al microscopio se pueden observar los huevos, los cuales son indistinguibles de la Taenia Solium de la saginata, ¿no? En todo caso el tratamiento va a ser el mismo, así que no hay mucha necesidad de distinguirlos o diferenciarlos. En el examen de rayos X, cuando hay cisticercosis que compromete los pulmones, lo podemos apreciar, y en el caso de cisticercosis a nivel del sistema nervioso central, obviamente la tomografía nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Tratamiento de elección: el praziquantel. En nuestro medio el praziquantel se vende con el nombre de Elmiven, en tabletas de 150 miligramos. La dosis es 10 miligramos por kilo, en dosis única. Y como alternativa la miclosamida, 50 miligramos por kilo, igualmente en dosis única. La cirugía se reserva para casos graves, sobre todo cuando hay compromiso del sistema nervioso central o cuando hay compromiso ocular. ¿Cómo podemos prevenir la teniasis y la cisticercosis? Lo más importante, hacer control en los mataderos, ¿no? De las carnes que van a ser destinadas al consumo. Lamentablemente, como en todo orden de cosas en nuestro país, hay mucha corrupción. Entonces el ganadero no quiere perder, y si su ganado está contaminado, arregla ahí con el supervisor y le dan pase a que esa carne se haga de consumo humano cuando no debería serlo, ¿no? Se deben sacrificar los animales enfermos. Cuando los sacrifican, acá en Lima, porque no les permiten venderlo, lo llevan a provincia y créanme, con toda facilidad lo van a vender. Y lo hacen, ¿no? Por eso que seguimos teniendo muchas teniasis, sobre todo en provincias.
cuando vayan al Cerum, coman bien cocida la carne. El cerdo, carne de vaca. Claro, depende de dónde vayan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en un lugar de muy extrema pobreza, solamente comíamos carne de res cuando se desbarrancaba la vaca, ¿no? La vaca moría de vieja, no es que la mataban para que se coma, no, moría de vieja, o que se desbarrancaba, o que se moría por vieja. Los cerdos sí, más fácilmente vas a encontrar. Consumir las carnes bien cocidas, eso es muy importante, y realizar una adecuada eliminación de las excretas humanas, ¿no? Para evitar la ingesta accidental de los huevos. Y en general la parasitosis se previene hirviendo el agua de consumo. Lo ideal sería pues mejorar las condiciones de tratamiento de las aguas en la tarjea, eso está un poco más difícil. Debe haber una eliminación adecuada de las excretas, todo el mundo debe tener acceso al agua potable, al desagüe, ¿no? En provincia todavía hay muchos lugares donde la gente defeca en silos, las heces se botan al río, luego tú te tomas el río porque el agua es intubada, etc., ¿no? Hay que lavarse las manos antes y después de preparar los alimentos, después de ir al baño, cambiar un pañal, tocar dinero, cocinar de forma adecuada las carnes y mariscos, lavar y desinfectar las verduras y frutas. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, gracias.